Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Hacía tiempo ya, ¿eh? Hacía tiempo que no pasaba por aquí, chicos. Y es que el mundo sigue girando y seguimos caminando, tal vez hasta el abismo, tal vez hacia el futuro. Espero que estéis bien, espero que estéis preparados y viváis de la mejor manera. Ha sido un tiempo de descanso interesante, ¿no? He desconectado completamente de todo. Me he alejado de todos y bueno, me he puesto un poco en el burladero, ¿no? Ya sabéis, con un bote de palomitas y una turra Star, y desde ahí pues bueno, he estado viendo lo que va y lo que está pasando en el mundo. Ya veis que todo sigue as predicted, que todo va... Cada día es una alegría y una sorpresa, ¿eh? Que tiempos curiosos que nos ha tocado vivir. Y tristes, la verdad, muy tristes también. Yo, con las palomitas y la turra Star, hago como que el futuro no existe y vivo el momento. Preparándome un poco también para todo lo que viene, pero qué sé yo, chicos, qué sé yo, que no sepáis ya. La verdad es que la turra Star ya viene de serie en este canal. Quiero pensar que no tengo que decir nada más de lo que ya he dicho otra vez. Y que como yo, vosotros estáis con las palomitas y la turra Star, viendo cómo los turreros os turrean la vida. Espero que veáis también ya el mundo después de estos 5 o 6 años que os he dedicado de mi vida. Espero que a más de uno le haya hecho clic la cabeza y hayáis empezado a ver el mundo como yo lo veo. Si no, no sé para qué estáis aquí. Espero que estéis por eso. Y ya tocaba. La verdad es que teniendo en cuenta todo lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos 7, 8 días, bien merecía hacer un colapso TV, aunque ya sabéis que yo estoy retirado, que estoy con el sombrero de paja, la turra Star y bueno, viendo poco a poco lo que va pasando en el mundo. Es muy oscuro, chicos, es muy oscuro, aunque intentemos no mirar hacia el monstruo, pero el monstruo cada vez está ahí y es más grande. Está en la habitación. Vamos viendo cómo a nadie le importa ya la franja de Gaza. Ya Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel y ya da igual lo que les pasa a esas personas. Ya los medios de comunicación están en otras labores, en otros quehaceres. Yo solo espero que todos los que me seguís lo tengáis muy presente porque un genocidio es un genocidio y hoy es el pueblo palestino y mañana podéis ser vosotros. Y eso hay que tenerlo siempre en mente. Que sé que esté pasando lo que está pasando en la franja de Gaza y que ya todo el mundo mire para otro lado
y que no esté pasando absolutamente nada y que no haya sanciones brutales contra ese país y que no lo hayamos dejado en la más absoluta miseria, significa que somos cómplices, nuestros países, nuestra Unión Europea, etcétera. Y eso, hay mucha gente que dice, bueno, a mí me importa una mierda lo que le pasa a esa gente. El problema es que cuando se permite un genocidio se permiten todos, chicos. Y eso significa tiempos muy oscuros. Tiempos oscuros que vienen y que vais a vivir. Y tenéis entradas, estáis invitados y no podéis faltar a la reunión. Digo para que lo sepáis. Por otro lado, están entretenidos, ¿no? En la frontera de Pakistán y India. Pareciera otra Ucrania, donde están empezando a probar las armas. Esta vez en Ucrania se probaban las armas americanas y europeas contra las rusas, ¿no? Pareciera que ahora el frente se traslada a Asia y vamos a probar las armas chinas antes de hacer una guerra directa con China. Me parece a mí. De la manera que se ha probado todo tipo de armamento occidental contra armamento ruso, creo que ahora hace falta un nuevo frente para ir probando las armas chinas y ver desde un punto de vista occidental, claro, qué tal estamos de preparados, ¿no? Para futuras guerras. Y eso es lo que yo estoy viendo últimamente en la noticia. Si me preguntáis qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy analizando, pues aparte de intentar ganarme el pan y ser un ciudadano ejemplar, pues un poco también voy viendo los movimientos geopolíticos. He desactivado, por cierto, los comentarios porque no quiero interrupciones hoy. Estoy probando este tipo de forma de emitir y estoy concentrado en que todo más o menos funcione. Tenemos nuevas canciones, tenemos nueva portada y nuevo patrocinador, la Turrastar Galactic, que ahí tenéis la cervecita que nos patrocina, la turra de los ecocarguitos, concentrada y diluida en forma de prácticas Benris dosis. Tenéis la Turrastar de los que quieren que opine o que quieren que baile su son. Quieren que vosotros bailéis su son. La gente que... Recordad que la vida de Turrastar está hecha a base de las lágrimas de los que quieren que seamos compiyogis, o que quieren que seamos de tal o cual partido, o que quieren que estemos pensando en lo que ellos quieren, ¿no? Pues por ejemplo ahora el faranduleo del apagón, porque sí, este directo se llama Colapso TV Apagón, pero la verdad es que va a ser un Colapso TV muy discreto y vamos a hablar del apagón, pero vamos, básicamente el apagón nos está tapando o nos está entreteniendo. Ay, perdona que se ha puesto la música. Quería que se pusiese la música. Esta, más tranquilita. Y bueno, lo que estaba diciendo. Supongo que el motivo de este directo es un poco pues hablar de lo que pasó, ¿no? Del apagón. Ha sido muy interesante. Mucha gente me envió mensajes. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás dando la ecoturra con lo del apagón? La verdad es que me la bufa bastante, chicos. Me la bufa el apagón, me la bufa... Me preocupa lo que os he comentado al principio. Me preocupa que Europa esté mirando para otro lado. Porque todo eso significa que va a mirar para otro lado muchas veces. Y probablemente acabe... Pero bueno, no me quiero ir otra vez a ese tema, que es lo que realmente me preocupa. Y vamos a ver el tema del apagón.
Ha sido interesante, ha sido interesante. Voy a empezar contándoos un poco qué tal fue mi apagón, cómo lo viví. Y luego analizamos un poco las reacciones de la ecofarándula, que tan entretenida está últimamente con este tema. Fue curioso, ¿eh? Yo estaba trabajando y se fue la luz, se apagó el monitor que estaba utilizando en ese momento. Y fue interesante porque también cayó la red de telefonía móvil. En ese instante, eh, para los que entendáis un poco cómo funciona Internet, las redes de telefonía y cosas así, no es normal que caiga la red GSM con un apagón. O no es lo diseñado por defecto. Se puede ir la luz, pero si cae la red de telefonía, significa que los sistemas de emergencia que tienen las antenas no han funcionado correctamente. O podría haber sido peor. Yo, persona que ya se espera cualquier cosa en la década what the fuck, pensé que había sido incluso un pulso electromagnético. Por un momento, unos segundos, dije que haya caído la red de telefonía y que haya caído la red eléctrica no es buena señal. Enseguida estuve revisando los aparatos eléctricos de casa por si estaban estropeados. Hubiese habido un impulso electromagnético en la estratosfera, se hubiese detonado un arma nuclear en el cielo, en plan guerra electrónica y cosas así. Que, bueno, la verdad es que recordemos que estamos en guerra, que Europa está en guerra, aunque es una guerra encubierta. Entonces, bueno, pues es una posibilidad, ¿no? No estamos para descartar guerras electrónicas o guerras de destrucción de electrónica. Pero no, enseguida todo estaba funcionando, simplemente pues no expliques con alta tecnología o con estupidez o con una guerra nuclear lo que se puede explicar por simplemente estupidez. Básicamente lo que estaba fallando era en cadena todos los sistemas de telecomunicaciones de España, que durante unos segundos o durante unos minutos no supieron qué hacer. De hecho, durante todo el día la red GSM estuvo parcialmente caída. Había algunos operadores que funcionaban, pero otros muchos no. O sea, había muchísima gente que se quedó sin cobertura durante todo el apagón. Yo casualmente he pasado el primer shock de mi teléfono móvil, volvió la red y estuve con internet, estuve comentando con vosotros un poquito en los canales de Telegram y tal la jugada. Pero tuvo un momento de acojone máximo. Sobre todo porque ya me espero cualquier cosa. Perfectamente a cualquier país nuclear, a Rusia se le va el perolo, o a Estados Unidos o a saber quién, y de repente nos sueltan un nuque en el espacio y nos churruscan todos los aparatejos. Pero bueno, después de eso, pues empecé a entrar en Twitter, que Twitter es como el sitio donde todo el mundo, cuando hay un apagón, un terremoto, vamos allí a ver qué está pasando, y en efecto, pues estaba viendo un apagón a nivel nacional, lo cual también en ese momento la verdad es que los datos iban mal, había poca cobertura, lo poquito que teníamos, y así fue un momento de qué cojones está pasando. De repente había llegado noticias de que estaba pasando también en Portugal y en Francia, en Italia. Vosotros imaginaos si eso realmente fuera así y estuviera pasando, la cosa era muy seria. O sea, lo olía muy mal. Luego obviamente ya pues se supo que no, que no estaba pasando. Bueno, en esos momentos de qué está pasando ¿qué cojones está pasando? What the fuck. Bueno, pues empecé ya a reaccionar, empecé a activar mi plan de emergencia, porque sin ser yo una persona especialmente prepper, obviamente la cultura prepper ha empapado un poco mi vida, y aunque
hay gente que considera que los colapsistas y los preppers son lo mismo, pues son dos formas de ver la vida totalmente distintas, no excluyentes. Y bueno, pues enseguida yo tenía mis aparatejos, mis baterías cargadas para emergencias, saqué la radio, la puse a cargar y me puse a hacer algo que no hacía perfectamente, que no hacía desde hacía por lo menos 20 años, 15 años, porque es que ni siquiera en el coche escucho la radio, o sea. Y incluso porque puse la radio, que eran las 3 de la tarde, las 4, y ya me fui a dormir con la radio. Llegué a las 12 de la noche, estaba yo con mis baterías y mis radios, escuchando las noticias, Radio Nacional, a ver si decían algo interesante. O más que si decían algo interesante, casi te diría que para pasatiempo. Porque sinceramente decían un montón de tonterías. Fue muy curioso, chicos, fue muy curioso el mensaje que dieron a la emisora de mantener la calma. O sea, después de estar escuchando la radio, sabes que yo, bueno, obviamente me dedico a analizar la realidad, ¿no? O sea, es como mi hobby trabajo y buscar patrones, ¿no? Y era muy curioso ver cómo se notaba clarísimamente que en Radio Nacional, que era una de las pocas emisoras, también es verdad que de repente durante muchas horas apenas había emisoras emitiendo en la FM. Y en la M tampoco creo que encontré muchas emisoras. No sé si porque mi radio era una mierda o porque realmente... Pero claro, muchísimas emisoras se quedaron sin luz y no podían emitir. Creo que solamente en esos momentos estaba emitiendo la radio provinciana, la radio de las provincias, de aquí y la radio nacional. Porque son las únicas que tenían generadores de diésel para hacer funcionar todo el tinglado. Pero fue muy interesante, fue muy interesante. Todo lo que va pasando esos días, esas horas, fue muy interesante. Hubo un momento que Radio Nacional cayó, que de repente se apagó la señal y otra vez me dio el acojone. Pero claro, en esos momentos todavía no sabíamos qué es lo que había pasado con la red eléctrica y que de repente dejase de funcionar también Radio Nacional. Era como, bueno, a lo mejor la teoría inicial de estamos en guerra era correcta. Pero nada, simplemente se quedaron sin gasolina en el generador de Radio Nacional y lo restablecieron al rato. Pero como digo, fue interesante porque de repente la radio estaba todo el rato dando el mismo mensaje. Y era básicamente dos pilares básicos. Si escuchasteis las radios en esos momentos, básicamente había dos mensajes muy claros. Buscar el lado positivo del apagón, es decir, estaban todo el rato entrevistando gente que de alguna manera estaba sobrellevando el apagón como podían. Y también, muy mucho, cuidado con los bulos, cuidado con las noticias alternativas. Porque en efecto había noticias alternativas y gente que estaba montando películas explicando lo que estaba pasando. Pero también había gente que decía cosas interesantes y de cierta manera el mensaje fue claro. En la radio solo se va a hablar de cosas positivas, de cómo llevar adelante el apagón y de que nadie se crea nada de lo que dicen los bulos, lucha antibulos. Lo cual me parece curioso, ¿no? Porque si antiguamente si hubiera pasado un apagón, pues no hubiera habido esa obsesión contra los bulos. Es interesante lo preocupados o lo mucho que les preocupa el tema de los bulos o el tema de las fuentes de información alternativa. Una y otra vez, mientras escuchaba la radio repetir Radio Nacional una y otra vez, cada 2 por 3, no hagáis caso a los bulos, no hagáis caso a los bulos. Me acordaba del artículo 20.1 de la Constitución, ¿no? Del derecho a recibir información verídica por diversas fuentes, no solamente a través de los periodistas y no solamente a través de Radio Nacional, ¿no? ¿Y en qué posición nos deja eso, ¿no? ¿En qué posición nos deja que ya cualquier fuente de información que no sea Radio Nacional ahora o en un futuro pueda llegar a ser incluso un delito, ¿no? En esos momentos de apagón yo tuve mucho tiempo para reflexionar y estaba bastante tranquilo, además un día con bastante luz. Fue interesante también
Ir viendo las intervenciones de la radio, gente quejándose de que no podía, gente joven quejándose de que no podía coger un Uber porque no le funcionaba el teléfono móvil y no podía pedir un taxi. Gente que se quejaba de que las cervezas en los bares estaban calientes porque se habían apagado los refrigeradores. El típico espontáneo de Perro Sánchez, el típico que sale Perro Sánchez y se va. Que te esa gente. O sea, mira que es estúpido la gente que se queja de que las cervezas estén calientes o de que no puedan coger un Uber, pero gente que en esos momentos lo único que quiere es su segundo de gloria, de decir Perro Sánchez. Es muy interesante, ¿no? Y solamente, menos mal que solo fueron 6-12 horas. Mientras tanto, pues iba conociendo más información de la calle, ¿no? Gente que me decía que los supermercados muchos estaban cerrando porque no podían cobrar, otros que estaban abiertos porque tenían generadores que estaban preparados, gente que no podía repostar porque aunque había gasolina no funcionaban las bombas de gasoil, con lo cual no podían realmente repostar, y aunque hubieran podido repostar tampoco podían cobrar, porque básicamente ya casi todo lo compramos con dinero de plástico. Obviamente la gente que dependía de internet para tener bitcoins tampoco pudo operar. Eso es un mensaje también para todos los crypto brothers y las monedas digitales, en qué se convierten cuando hay un apagón nacional. Todo muy interesante. Hubo un momento en que creo que Radio Nacional 3 o alguna emisora de radio que sintonicé se puso a emitir música pseudo colapsista, ¿no? O música así curiosa. Me acuerdo de estar sintonizando en esos momentos y aparecerme la música de Odisea en el espacio, cuando está el mono golpeando con el hueso al otro mono o lo que sea. Me pareció súper curioso. Perdón, voy a cambiar otra de la música que se me activa. Y nada, el tema de la cena y la comida yo lo pasé sin problema, obviamente con las latas de conserva que tengo en mi mochila colapsista o mi mochila Prepper, porque insisto, el colapsismo y el Prepper son cosas distintas, pero yo más feliz que una perdiz con mi linterna, con mi todo. Vamos, yo el tema de tengo comida para varias semanas y tenía también agua. Por cierto, casualmente en mi zona no se fue el agua. Probablemente las bombas de agua estaban funcionando con gasoil y un problema menos. Yo por si acaso llené la bañera de agua y llené varios cubos y tal, aunque tenía agua embotellada, pero recordar, y es una cosa que dije ese día en el Telegram, para que si alguien lo estaba leyendo, recordar que un día o dos sin electricidad y que no funcionase el agua corriente y tenéis un problema serio en vuestros inodoros. Recordar lo que es estar 2 días sin poder tirar de la cadena. Y si queréis pasar con un poco de dignidad ese apagón en vuestros pisos encerrados, pues por lo menos tener agua para poder... En fin, no hace falta entrar en detalles, ¿no? Pero que es una cosa importante. Cosa que ya viví, cuando escribí en su día el relato de colapso de Chichinabo o algo así, uno de los relatos de mis libros, cuando una vez que se fue también la luz y pasó algo parecido, pero fue por una tormenta. Fue curioso esos momentos. En fin, y así fuimos pasando el apagón. Poco a poco iba escuchando en la radio que se iba restableciendo la energía en varios sitios. En casa llegó a las 12 y fue jodido porque después de todo el pripismo y toda la historia, al final yo preciso de una máquina para respirar y sin electricidad la verdad es que estaba vendido. Yo ya os he dicho muchas veces que yo me extinguiré cuando llegue el momento y os dejaré hueco para que os matéis entre vosotros sin que estar yo por en medio. Pero bueno, fue un momento interesante, reflexión. Y por cierto, creo que ya a estas alturas, porque ya han pasado bastantes días, creo que ha pasado una semana o 2,
Yo creo que ya nadie se acuerda, yo creo que ya lo olvidamos como olvidamos el coronavirus y como lo olvidamos todo y no se saca una lección de aquí, básicamente. Ahora se ha disparado las ventas de baterías, se ha disparado la venta de paneles solares y luego la gente solo tendrá un papeles y cuando llegue otro apagón obviamente los tendrá descargadas, las baterías. También os digo que yo tuve las baterías de chiripa cargadas, pero bueno. Y ya para ir acabando, vamos a cerrar el capítulo de qué tal fue el colapso y vamos a hablar del post-colapso energético eléctrico. Fue curioso porque tenéis que ver el... Fue muy interesante ver cómo los ecocarguitos... Sabéis que en mi relato de ecocarguitos explico que los ecocarguitos son como si dijésemos agentes encubiertos en la sociedad. Están ahí cobrando su sueldo de ecocarguitos, sus trabajos que han conseguido colocados en cualquier sitio, ¿no? Pero sabéis que una de las condiciones o uno de los pactos con el diablo que tiene cualquier ecocarguito es que cuando se le reclame un favor, como en la película del Padrino, tienen que coger el teléfono, ¿no? Cuando les llamen los que les han generado el puestecito donde sea que estén, ya sea en una empresa de reciclaje o en un partido político o en una fundación o en una energética, cuando suena el teléfono tienes que cogerlo. Y cuando lo coges, obviamente lo que te van a pedir es que utilices toda tu influencia, que es un poco lo que tú das a cambio de ser un ecocarguito, para empezar a vender el mensaje. Y en este caso el mensaje era que nadie relacionase el apagón con las energías renovables. Fue muy gracioso, chicos. Fue muy curioso como de repente en los últimos días todos y cada uno de los ecocarguitos lo podéis comprobar en sus redes sociales. No voy a dar nombres porque ya he dado muchas veces nombres de los ecocarguitos y creo que debo ser más prudente a la hora de dar nombres, pero vosotros ya sabéis a qué me refiero. Tardaron un poco en empezar a hacer tweets, artículos, a aparecer en prensa diciendo que además venían, igual que otras veces, los ecocarritos venían con un ideario, ¿no? Porque los que le llaman por teléfono le dijeron, tenéis que decir que no han sido las renovables, tenéis que decir que otras veces ya ha habido más renovables y no ha pasado nada, tenéis que decir que la nuclear, tenéis que decir que no sé qué, ¿vale? Y básicamente eso es lo que estuvo y lo que ha estado pasando en los últimos 7-8 días. Y lo podéis comprobar por vosotros mismos, elegir vuestro ecocarguito de confianza, buscarlo en Twitter, buscarlo en las nuevas redes sociales, esta, la Batsky o como se llame, o buscar artículos de prensa y vais a ver que todos los ecocarguitos, bueno, pues han estado haciendo sus deberes y han estado tirando balones fuera. Yo disfrutaba porque hice un tweet esa misma noche, digo, ahora a ver cómo, dije, vamos a ver cómo se las apañan los ecocarguitos para explicarnos que no han sido las renovables. Vamos a ver qué historia, qué película se montan. Y la película era la que habéis tenido en los últimos 7 días. Y con esto habéis pasado un poco la semana entretenidos, ¿no? Habéis pasado la semana preguntándoos de quién, intentando entender si la culpa ha sido de Iberdrola, de Red Eléctrica, del PSOE, del PP, de quién gobernaba en las comunidades autónomas no sé cuánto, de si las empresas... Mientras tanto, el mundo se sigue yendo a la mierda. Habéis pasado buena tarde, habéis pasado buen día, buena semana en los bares, mientras hacéis el bocadillo de magro con salsa, hablando con esa persona que sus conocimientos sobre electrónica son los mismos que tengo yo sobre ingeniería aeronáutica, pero que saben perfectamente que la culpa es de la nuclear o que hay que poner más nucleares. Me parece porque gente que dices, pero si tú qué sabes de este mundo. Y me decían cosas como eso, hay que poner más nucleares o hay que poner menos nucleares. O me decían que no hay que hablar de bulos, que eso ya me quedaba todo loco, digo. Me decían, no te dejes llevar por los bulos. Y yo, ostras. En ese momento me acordé, ¿no? Del mensaje que estuvo repitiéndose durante horas en Radio Nacional. No hagas caso de los bulos. O sea, la gente tenía la opinión bulo y la opinión no hagas caso de los bulos.
y todo sin saber realmente lo que estaba pasando. Muy interesante, chicos, muy patetiquillo, pero interesante a la vez ver cómo los medios de comunicación se les dio unas órdenes muy concisas y muy claras que se vieron perfectamente durante el apagón y cómo eso a lo largo de los días ha generado que mientras me estoy haciendo un bocata de lomo en el bar me estén explicando que los bulos tal o que la nuclear tal o que las renovables tal, porque también obviamente pues también dicen. Pero como digo, esto es un pequeño circo, el circo semanal. No dejéis de ver el monstruo y el lobo que está tapando Europa y Estados Unidos y Occidente. Y ved que lo que realmente importa últimamente es que están habiendo ya genocidios perpetrados por países occidentales y Occidente está mirando para otro lado. Eso es lo importante. La red eléctrica caerá, cae en Ucrania o cuando están en guerra con Rusia o cae en los países de LATAM, como Cuba o cualquier país. Esto pasa continuamente. Habrá unos culpables, habrá unas personas que son los que han provocado esto. Los turreros van a estar ahí turreando sobre este tema. Pero centraos en lo importante, qué está pasando en el mundo, qué es lo que significa que haya menos energía, leer mis libros. Por cierto, antes de acabar, voy a empezar un nuevo libro, no voy a deciros de qué, pero sí que tiene que ver con el colapso. Quería acabar antes un libro que no tiene absolutamente nada que ver con el colapso. Pero yo no soy un ecocarguito colapsista que me estén pagando por dar la turra todo el día con el colapso. Yo tengo mis inquietudes y acabo de acabar un libro sobre comida, que no tiene nada que ver con el colapso, pero sí que tiene mucho que ver con entender el mundo en su totalidad. Entender cómo es un libro sobre la fabricación de dulces en Japón y cómo Occidente influyó en Oriente en ese tema y cómo al principio Oriente influyó en Occidente cuando los musulmanes trajeron el azúcar a Europa y cómo luego los europeos llevamos el azúcar a América y a Japón y cómo hay cosas que perduran entre los colapsos de los imperios realmente. Pero bueno, es un libro que ahí lo tenéis, lo queréis, se llama Dulces y Samuráis. Pero vamos, lo importante es que estoy preparando el siguiente libro, mañana empezaré a escribirlo y sí que va a tener que ver con el colapso y creo que os va a gustar. Así que nada más, ahí tenéis a la ecofarándula dando la turra, la recontra farándula y la gente que lleva avisando mucho tiempo sobre que esto podía pasar, pues ahí están, es su momento, que disfruten de sus minutos de gloria o sus días de gloria o sus años de gloria, porque Antonio Turiel la verdad es que lleva muchos años con esto y con sus remorillas que están por ahí habitando siempre a su alrededor. Pero no es más que un pasatiempo todo esto respecto a lo que realmente va a pasar o está pasando y cómo va a afectar vuestras vidas, chicos. Y poco más. Esto ha sido Colapso TV temporada 4 episodio 1, chicos. Dejar comentarios. No se puede comentar en el directo, pero sí podéis hacer like al vídeo, comentar. Por cierto, me desactivaron casi todo lo del canal de YouTube, con lo cual si quiero seguir por aquí tenéis que ver este vídeo, tenéis que compartirlo y tal, porque no me dejan ni siquiera poner enlaces en los comentarios de los vídeos. O sea, es como que me han degradado. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vivir degradado tampoco. Yo siempre digo que soy perro callejero. No me importa también ser perro callejero en YouTube.
Y recordar, beber mucha cerveza Durastar, sin alcohol, 100% hecha con lágrima de cocarrito. Y sed libres, chicos. Sed esclavos y libres a la vez. Esclavos porque nos queda otra, pero por lo menos tener siempre la cabeza bien amueblada. Cuidaros. Nos vemos cuando sea, no lo sé, a lo mejor dentro de un mes, dentro de 2 meses, a lo mejor mañana. Pero yo creo que no, que voy a tardar. Porque total, al final, para decir siempre lo mismo, que todo cada vez es más oscuro y tal, aunque no lo veáis. Bueno, pues lo del apagón sí que merecía un colapso TV. Espero que os guste los nuevos formatos, la musiquilla, el nuevo logotipo. Yo qué sé yo, chorradillas varias. Sabéis que esto no, el objetivo de estos canales o de este canal no es entreteneros, es enseñaros, pero utilizamos un medio de entretenimiento. Motivo por lo de los cuales dejé de hacer esto tan asiduo, porque al final me daba la impresión de que básicamente estaba aquí para que pasarais la tarde. Y esa no es la idea. La idea es si puedo enseñaros algo que lo aprendáis. Y si no, pues qué sé yo. Cuídense. Paramos. Hasta luego. Voy a poner, por cierto, la música de despedida. Música que colapsista. Dejo con el tema colapsista y cerramos. Hasta luego. Collapses now. The air feels tight. Shadows stretch in the fading light. Everything changed in the blink of an eye. The truth is buried while the liars fly. Genocides now, but no one blinks. The world is burning and no one thinks. Scroll the feed while the chaos swells in a cage of comfort where apathy dwells. Watch TV and shut your mouth. Let the poison drip from north to south. Close your eyes to the world on fire. Numb the pain and feed the liar. The sky is cracked, the earth does weep. Secrets buried 6 miles deep. Words are whispers, drowned in screams. Reality shatters into fractured dreams. Nobody cares. The sirens wail. The winds of truth are a hollow gale. We trade our hearts for a fleeting fix. Lost in the static of the dirt.